Quito. Es un grato honor, sobre todo con Dora, a quien he considerado casi como mi madre adoptiva en estos quehaceres, digamos, tan intensos, y sobre todo en esta jornada que acabo de estar en Santiago, en la Feria del Libro de Santiago, un calor abrasador, seco como un martini, como les dije a los amigos santiaguinos, donde efectivamente he encontrado que el modelo que nosotros preconizamos, el modelo que nosotros defendemos, también se encuentra bajo ataque, a pesar del conjunto de innegables e indudables logros que ha alcanzado, ¿no? Entonces, esa, entre otras razones, es fundamentalmente la motivación que ha inspirado en mí la posibilidad de escribir estos libros, de dar a conocer estos ensayos, sobre todo este último, este Sentido Liberal, que ha sido publicado por Unión Editorial de España, y que Dora Gampuero y el IEP y Relial han tenido la fineza y gentileza de ir promoviendo en distintos países como Bogotá, Lima, Santiago, ahora Quito y Guayaquil, y finalmente en Buenos Aires. ¿Qué es fundamentalmente sentido o liberal, el sendero urgente de la libertad? Representa varias cosas. En primer término, representa, como se dice aquí, un anhelo muy antiguo de mi parte, ¿no? Considerar efectivamente que hay que realizar una publicación de contenido esencialmente ideológico. La defensa de las ideas es fundamentalmente una defensa del modo de nuestra vida cotidiana. Yo quería centrarme a partir de lo que nosotros no reconocemos, no vemos esencialmente como que es la libertad, pero que es esencialmente parte de nuestra vida cotidiana. Ustedes son esencialmente, la mayoría de ustedes jóvenes, no ha conocido el proceso anterior a la caída del muro de la vergüenza, del muro de Berlín, pero razonablemente podemos discutir que, por ejemplo, hace solo 200 años, que parecen muchos, o 300 años, que parecen muchos, por ejemplo, las chicas hoy día tendrían matrimonios concertados, no serían dueñas de sus destinos. Un hombre de mi edad, de 40 años, ya se estaría en lo que se conoce como de edad avanzada, sería un adulto mayor. No tendríamos acceso a servicios esenciales como la luz que nos alumbra, la luz eléctrica que permite que yo pueda dirigirme a ustedes sin alzar la voz, o haber llegado a Quito, digamos, en tan solo 6 o 7 horas procedentes de Santiago. Esas cosas nos parecen dadas. La silla que vemos, el ecrán que permite que yo me permita comunicar a ustedes de mejor manera. Todas esas cosas, sobre todo, por ejemplo, los BlackBerrys que hoy día ustedes usan con fruición casi obsesiva, en el cual ven la vida pasar finalmente, y que se ha convertido en un adminículo fundamental de su existencia, sin las cuales ustedes no podrían vivir. Todas y cada una de esas maravillosas invenciones son fruto de la libertad, son fruto de la innovación, de la creatividad, del ejercicio en libertad de un sinnúmero de personas que buscaban y desarrollaban su propio interés. Inventar, crear, mejorar, innovar, y a partir de ahí, digamos, sobrevivir ellos, subsistir sus familias y enriquecerse. El ejercicio de la vida cotidiana está fundamentalmente determinado, singularmente vertebrado a partir de la libertad. Todo lo que nosotros podemos ver, tocar, sentir, la ropa que vestimos, es en lo esencial fruto de una idea vertebral que es el de la libertad. La esencia de defender la libertad depende fundamentalmente de defender un modo de vida que es el modo de vida cotidiano, el ejercicio en el cual nosotros somos dueños de nuestros destinos, el ejercicio por el cual nosotros decidimos qué cosa estudiar, cuál es la disciplina que más nos atrae, cómo visionamos nuestra propia existencia dentro de 5, 10, 15 o 20 años. Ese ejercicio que nos parece tan común, que nos parece tan dado, que nos parece tan natural, no era hace solo 200 o 300 años, era imposible de concebir. Y eso es fruto de muchas personas como Dora, como Álvaro, como Martín, como el doctor Blasco Peña Herrera, que
pusieron a disposición sus talentos para defender una idea, y esta idea era la idea de la libertad. Y entonces, este libro, Sentido Liberal, es fundamentalmente un libro para definirse, para renovar un compromiso por la libertad en su ejercicio cotidiano y para irritar a nuestros adversarios, que son muchos. Y hay que destacar que en este caso estamos enfrentando a una izquierda, a un pensamiento adversario a la idea de la libertad, sin personajes míticos y que vive su capital espiritual. El Che lleva 40 años muerto, y sin embargo sigue constituyéndose como una figura emblemática. Esto responde también a la necesidad de enfrentar a este enemigo caduco, que está fosilizado, que es, como en la serie Walking Dead, un muerto viviente que camina, pero que no está impedido de hacer un grave daño y de condenarlos a la extinción. El hecho de que sea un enemigo fosilizado, un zombie que se traslada con el propósito de destruirnos, no significa que sea, por cierto, un enemigo derrotado. También tiene un aspecto de naturaleza positiva, que es de entrar a desmentir un hecho esencial, que el liberalismo no es un pensamiento de derechas, como acusan diversos adversarios, y que su orientación es esencialmente humana, porque se sostiene fundamentalmente en dos principios: el principio de no agresión y de la propiedad privada. Y este es un concepto que irrita y sobre todo molesta a muchas personas. Estos dos principios fundamentales, porque son esenciales para nuestra vida cotidiana. Que no seamos agredidos, que respeten nuestros derechos, que respeten nuestra esencialidad humana, es un concepto muy nuevo. Durante mucho tiempo en la historia de la humanidad, la sola palabra de derecho individual era anatema, era una herejía. El derecho individual de los hombres y de las mujeres en todas partes del mundo está amenazado hoy. 1.100 millones de personas en China viven hoy sin derechos individuales esenciales. Entonces, es un derecho fundamentalmente peligroso porque está basado fundamentalmente en el respeto al prójimo. Un gran aliado nuestro, que es el profesor Alberto Venegas Lynch, decía que fundamentalmente el liberalismo es respeto al prójimo, respeto al otro, a sus talentos, a sus capacidades, a su voluntad y su proyecto de vida para hacer el bien. Pero además el liberalismo, además de reposar en el principio de no agresión, reposa en el principio de la propiedad privada, que es, en los diversos ensayos sobre política y cultura, el mensaje que el sentido liberal quiere dar. Parte de un concepto que igual a nosotros nos parece de perogrullo, pero que es en lo esencial definitivo para nuestra vida. Nosotros somos dueños de nuestras ideas, dueños de nuestros propios cuerpos, dueños de nuestros proyectos de vida, dueños de nuestras libertades, dueños de nuestras responsabilidades. Libertad y responsabilidad son como las dos caras de una misma moneda. Viktor Frankl, un gran psiquiatra, decía que al lado de la libertad, de la estatua de la libertad, debía crearse la estatua de la responsabilidad. Toda gran libertad, parafraseando a un joven héroe, significa una gran responsabilidad. No hay manera de entender libertad sin responsabilidad. Y eso es nuestro, nos pertenece. Ese concepto que parece para nosotros de perogrullo, que está dado, es esencialmente revolucionario. Somos dueños de lo que producimos, somos dueños de las ideas que creamos, del BlackBerry que nos ayuda, del ecrán que nos sirve, de los lentes que nos ayudan, de cosas tan triviales como por ejemplo un pañal desechable o un horno microondas, pero que proporcionan un conjunto de satisfacción de necesidades, de resolución de apetencias, de acepción de mejor calidad de vida, y que está determinado esencialmente porque cada persona, al ser dueña de lo que produce, al ser dueña de su propia vida, es dueña de los frutos que a partir de esas creaciones, establecidas bajo la condición de la libertad, puede generar. Y esa es la receta esencial que a través de una sociedad libre se genera. No es que los hombres del medioevo fueran menos inteligentes que nosotros o fueran menos capaces que nosotros. No. Hay un environment, hay un medio ambiente que está propiciado por un conjunto de derechos individuales que hace que nosotros podamos disfrutar del resultado de nuestras creaciones, disfrutar del resultado de nuestras innovaciones
y con ende mejorar la calidad de vida de las personas. Quien se opone a esto es quien cree que los derechos fundamentales no son importantes, que los principios de igualdad ante la ley no son importantes y que finalmente, en el fondo, lo que les dice a ustedes es que ustedes no pueden ser dueños de sus destinos porque son demasiado jóvenes, o porque son mujeres, o porque no tienen la capacidad de haber entendido cómo ejercer esa libertad. En el fondo, lo que quieren es oprimirlos o neutralizar su libertad, o decirles: la libertad es demasiado peligrosa, la libertad es un ejercicio que de repente en el vacío puede conducirlos al fracaso, y que para ello es mejor que a cambio de su libertad ustedes obtengan ciertas cosas que les permitan vivir sin el peligro de la libertad, como en Cuba. El resultado de ello es que todos terminamos en un gulag y viviendo con cartillas de racionamiento. En la vida cotidiana de los cubanos, su realidad sin libertad está definida por purgar, por defender una idea, una vida en prisión, ser atacada como Giovanni Sánchez por escribir un blog, o vivir con menos de $1 al día con una cartilla de racionamiento. Sentido liberal quiere decirles también que nuestros países operan no en función de la libertad, sino en función del mercantilismo y del clientelismo. Y la revolución liberal es, por tanto, un objetivo a alcanzar, es un objetivo nuevo, es un objetivo vívido, es un sendero urgente que hay que recorrer, el mismo que depende de la fuerza y energía transformadora de los individuos y sus emprendimientos. Dice también este libro que América Latina es un continente pendular, que ha transitado siempre entre el mercantilismo y el estatismo, que no ha conocido en buena cuenta el avance bienhechor de la libertad, y que cambiar esa condición, que es razón de nuestro atraso, depende de instaurar una cultura de libertad. Una cultura de libertad es esencial. La libertad no se defiende como defenderían los contables, un porcentaje y un debe y un haber. No se defiende la libertad diciendo que, o no solo diciendo que Irlanda creció más que Inglaterra o viceversa. La libertad se defiende a través del establecimiento de una cultura de libertad, de proponer un proyecto político liberal y de lograr un cambio político al margen. A continuación, para ir resumiendo algunas cosas, la inspiración de este libro y en general de los libros que me han motivado a escribir sobre estos temas es que las ideas de la libertad importan, tanto como los índices de libertad económica, como los índices de calidad institucional que tan brillantemente escribe Martín Krause, si queremos defender la libertad. Que la economía y la cultura, la poesía, la literatura, viven y se nutren mutuamente. Una no puede existir sin la otra. La Atenas del mundo antiguo, la Roma republicana, la Italia renacentista, la Viena de fines del siglo XIX y principios del XX, la Inglaterra y Escocia entre los siglos XVII y XVIII, etc., resultan de la conciliación de un sistema económico orientado hacia la libertad e inspirado en una idea y una cultura de libertad. En cuanto esos dos elementos se nutren y se vivifican mutuamente, el resultado es una civilización de esplendor. Por tanto, una economía libre solo puede existir si hay una cultura de libertad. Y que la libertad, por tanto, es economía de mercado, por supuesto, es emprendimiento, es competencia, es creatividad, es trabajo duro. Nada es sencillo ni fácil. Todo lo que nosotros vemos y que parece tan sencillo es obra de un trabajo duro y sacrificado de millones de personas. Pero es también pluralismo político, es también convivencia, es también tolerancia, es también derechos humanos individuales, es también elecciones libres, para decirlo claramente aquí en Quito, y alternancia en el poder. La democracia es esencialmente elecciones libres, donde el gobernante no usa los recursos públicos para perpetuarse en el poder y donde hay una alternancia en el poder. Por tanto, no importa cuánto viajemos por el camino
de una sociedad libre. Siempre existirá la tentación de retroceder y por lo tanto siempre habrá trabajo que hacer para quienes defienden la libertad. El precio de la libertad es su eterna vigilancia. Y como dijo Paul Johnson en algún momento, una de las lecciones de la historia que uno debe aprender, por más que resulte desagradable, es que ninguna civilización, por todos los logros maravillosos que hemos visto y que he resumido aquí, puede darse por sentada. Siempre hay una era oscura esperando a la vuelta de la esquina. Siempre. Le sucedió a Atenas, le sucedió a la Roma imperial, le sucedió a la Viena a principios de los años 30. Siempre hay una era oscura esperando a la vuelta de la esquina. Siempre. Y en todo, a la Argentina de 1930, que es un caso absolutamente esencial para ella. Ya nos contará sobre eso en algún momento el profesor Krause. Y en todos los casos se ha dado, por lo menos es la tesis que yo sostengo, por una sola razón: por considerar que este crecimiento y esa cultura estaban dados, que ya existían desde siempre, que no había que protegerlos, que no había que cuidarlos como una flor en botón o como un niño recién nacido, que no había que hacer nada y que el solo curso de los acontecimientos iba a poder defenderlo. Cuando la opinión pública creyó ingenuamente eso en todas las sociedades que les acabo de describir, el resultado fue el desastre. El resultado fue la decadencia y desaparición de esa sociedad y su sumergimiento en una era oscura sin precedentes. Por lo tanto, la cita de Jefferson respecto a la eterna vigilancia de la libertad es inmanente. No podemos dejar de considerarla, porque siempre hay un periodo de tinieblas acechándonos a cada momento. Digamos, para ir concluyendo, ¿qué hacemos? Hay que tener en claro que en el combate de las ideas no se pueden tomar atajos, hay que unir a los emprendedores económicos con los emprendedores intelectuales, hay que mantener vibrante y relevante el pensamiento liberal, hay que financiar cátedras en universidades para que lo alisten intelectuales liberales, hay que identificar a jóvenes talentosos e interesados en el ideal de una sociedad libre, hay que evaluar ese talento y luego apoyarlo, hay que reconocer la importancia de la historia. Son más las personas que desarrollan sus opiniones económicas a partir de la historia que de la propia economía, como escribió Hayek. ¿Y qué hacer en ese aspecto? Hay que recuperar la tradición intelectual latinoamericana y hacer conocer esa tradición al ciudadano común, publicando los libros más importantes de esa tradición y generando una discusión en torno a ellos. Y hay que hacerlo, y ahí yo voy concluyendo con una vena de naturaleza poética. Yo, como ya ha sido reseñado aquí, además de defender estas ideas y además de escribir ensayos, escribo poesía. Y creo que finalmente, como dice el poeta, si por todas partes nos cercaba un muro de olas negras, ¿sería la libertad una solitaria columna de rocío? Y la respuesta es no, tiene que ser un relámpago perpetuo. El liberal tiene que ser, por definición, un agitador permanente, como el trago del 007, el vodka martini, agitar sin revolver, demostrar que la sociedad es capaz de conseguir grandes logros sin destruirla, sin más bien fortalecer sus lazos y desarrollos esenciales. Para decirlo con poesía, hay que decirlo como lo hizo el poeta cubano Fayad Hamisi, con eso concluyo, en su texto Por esta libertad. Por esta libertad, de canción bajo la lluvia, habrá que darlo todo. Por esta libertad de estar estrechamente atados a la firme y dulce entraña del pueblo, habrá que darlo todo. No hay alternativa sino la libertad, no hay más camino que la libertad, no hay otra patria que la libertad. Por esta libertad, bella como la vida, habrá que darlo todo, si fuere necesario, hasta la sombra, y nunca será suficiente. Muchas gracias.